El módulo que presentaremos a continuación contribuye a la construcción de herramientas y estrategias con el fin de mitigar el fraude en el sector asegurador. Pero puntualmente, hoy veremos el caso del seguro de cumplimiento. Con los desafortunados eventos que rodaron la ejecución del contrato de centros poblados, se generaron alarmas de parte de todos los actores de la contratación estatal y privada, por lo cual, como gremio, nos encontramos en la construcción constante de nuevos y mejores mecanismos para mitigar este flagelo. Por lo anterior, hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, quien nos hablará sobre los mecanismos de lucha contra el fraude y la corrupción en la contratación pública. Entonces, le damos la bienvenida, doctor Andrés, pues recibámoslo por favor con un aplauso y estamos muy atentos a escuchar esta disertación. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este evento, celebrando además la presencialidad, celebrando el reencuentro nuevamente cara a cara. Un saludo muy especial, doctor Miguel Gómez, muchas gracias por el espacio que nos abren a Transparencia por Colombia para poder compartir algunas reflexiones en el día de hoy sobre temas asociados a mecanismos de lucha contra el fraude, contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública. Quiero compartirles en esta intervención que hago tres puntos de manera seguramente el primero más rápido y los otros dos tal vez con un poquito más de detalle. En primer lugar, poder compartirles algo de información sobre qué es Transparencia por Colombia, por qué estamos en este espacio y cuál es nuestro propósito como organización. En segundo lugar, poder hablar sobre qué nos están diciendo datos en este momento en materia de contratación pública, de corrupción, por dónde nuestros análisis están señalando debilidades, alertas muy importantes que seguramente necesitan mayor atención, profundidad de análisis, pero son datos que queremos compartir con ustedes que esperamos resulten de interés. Y en tercer lugar, poder también mencionar algunas ideas sobre, justamente a la luz de este panorama, por dónde avanzar y espero pues que estos planteamientos de alguna manera puedan contribuir a los análisis, a las perspectivas, pues que el sector asegurador y en particular cuando hablamos de seguro de cumplimiento realicen sobre una temática tan relevante para cualquier país, pero en este caso para nuestro país, como lo es todo el ámbito de contratación estatal. Y entonces, bueno, entremos en materia. Muy brevemente sobre la organización que represento. Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro. Trabajamos desde la sociedad civil en Colombia desde el año 1998. En ese año fue constituida la organización por un grupo de personas, por un grupo de empresarios, algunos de ellos muy importantes también del sector asegurador en el país, convencidos de la importancia de abordar el tema de corrupción en Colombia desde una perspectiva que por un lado pudiera plantearse a partir de datos, a partir de información, a partir de argumentos, en la medida en que este es un tema supremamente delicado, complejo, pero que también es susceptible de caer en información que pueda llevarse de manera ligera y también hacer mucho daño en una sociedad, utilizarse con unos propósitos indebidos. Y en ese sentido nos preocupaba mucho poder trabajar alrededor de información, sustentos, argumentos, datos, y es algo que nos ha marcado nuestro trabajo. Pero otro principio muy importante que desde ese momento mantenemos y es la importancia de la corresponsabilidad en general en materia de problemáticas sociales, políticas en el país,
pero también en este específico caso de la lucha contra la corrupción, consideramos que es una tarea no solamente del Estado, es un problema que no solamente involucra entidades públicas, sino que también involucra en buena medida a los distintos sectores que hacemos parte de una sociedad, de un sistema. Me adelanto un poco al planteamiento que quiero hacer, en el cual pues todos en alguna u otra medida tenemos colaboración, ciudadanía, sector privado, academia, medios de comunicación, etcétera. Y desde ese momento entonces hemos estado desarrollando distintas iniciativas de tal manera que podamos poner el foco en distintos ámbitos que consideramos que pueden contribuir justamente a esa lucha contra la corrupción en el país, en temas, por ejemplo, justamente de análisis de riesgos de corrupción en el ámbito público estatal. Eso nos lleva muy rápidamente a hablar de riesgos de corrupción en la contratación pública, debilidades en materia de empleo público, temas de acceso a información también pública, etcétera. Lo voy a retomar en un rato, pero también otras líneas muy importantes de trabajo como la transparencia alrededor del sistema político electoral, en particular en materia de financiación de campañas políticas, temas asociados también a cómo avanzar en materia de mayores niveles de sanción, por supuesto jurídica, pero también social en nuestro país en este tema, y otros ámbitos que también nos han llevado a trabajar el activismo, el involucramiento de la ciudadanía en este tema que es supremamente importante y que consideramos pues que hace parte de ese rompecabezas que tenemos que seguir fortaleciendo en nuestro país para avanzar contra esta problemática. Algo que hacemos y que posiblemente también es muy recordado es ese ranking global de países donde anualmente analizamos 180 estados, 180 países justamente en términos de la percepción de corrupción que tienen. Y no me voy a enfocar ahora en eso, pero pues si es necesario luego lo puedo ahondar. Haciendo ese planteamiento breve sobre qué nos justificó de alguna manera en el momento de la creación de la organización y el trabajo que venimos haciendo desde ese momento, quiero compartir estas ideas sobre algo que de alguna manera para nosotros resume esa problemática de corrupción que tratamos de abordar, de enfrentar en el país, y ya me había adelantado con una pequeña pero muy importante palabra, y es la necesidad de avanzar hacia un trabajo tal vez con un enfoque mucho más sistémico, mucho más holístico, para que este tema pueda avanzar en el país. Pero a grandes rasgos las problemáticas que identificamos en Colombia están asociadas a la persistencia de prácticas sociales que favorecen comportamientos de corrupción que en muchos casos están en ese ámbito social de prácticas, están en ese ámbito social de comportamientos, en algunos casos también de aceptación, pero que están posiblemente en la base de un sistema de patrones socioculturales que a veces incluso justifican las prácticas de corrupción y que pueden llevar a unos impactos bastante serios en esa vida pública, en la defensa de ese bien colectivo que es lo público en nuestro país. Junto a eso, algo que también siempre nos ha preocupado y marcado mucho nuestra ruta de acción es la corrupción en la política como una puerta de entrada a la captura y la corrupción en la gestión público-estatal. Sumado a eso, en varios casos, la influencia indebida de grupos de interés, muchas veces grupos legales, pero también grupos ilegales, que ayudan a profundizar esa problemática de corrupción en el país, y de esta manera consideramos que se configura un sistema en el cual la corrupción opera y que genera unos graves daños a nuestro bien común, por decirlo de alguna manera, a ese conjunto de elementos que conforman pues, un sistema democrático, la defensa de derechos humanos, la equidad del medio ambiente y, por supuesto, el progreso económico y la dinámica económica. Esa es nuestra lectura y lo que justifica en gran medida nuestro trabajo y lo que viene retándonos desde hace más de 20 años. Pasando entonces a la segunda parte de mi intervención, quiero compartir algunos datos, algunas ideas alrededor de qué encontramos en materia de corrupción y contratación pública en el país. Y sobre todo, pues, qué nos están diciendo esos datos hoy en día. Y aquí quiero hacer referencia a 3 estudios recientes que me parece son bastante relevantes para poder analizar y conocer
todo el marco alrededor del cual consideramos que se mueve la corrupción en Colombia, pero que además nos entrega unos datos bastante interesantes. Esos 3 estudios o 3 trabajos son el documento de recomendaciones de la Comisión de Expertos Anticorrupción, liderada por FEDesarrollo el año pasado. No voy a profundizar ahí porque tenemos el gusto además de contar con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, que seguramente va a abordar algunos de esos puntos, pero voy a rescatar elementos de ese análisis que generosamente FEDesarrollo ayudó a liderar y por supuesto a contribuir en su contenido. Luego también un trabajo que aportamos en el Observatorio Ciudadano de Corrupción, alrededor de monitorear los compromisos que los gobiernos de todo el hemisferio adoptaron en la Cumbre de las Américas del 2018 justamente sobre lucha contra la corrupción en el país. Y por último, un trabajo que publicamos a finales del año pasado en Transparencia por Colombia que se llama Radiografía de Corrupción, analizando casos entre 2016 y 2020, más de 900 casos que detallamos, profundizamos y que nos llevaron a poder hacer un análisis sobre por dónde se está moviendo la corrupción en este momento en el país. Y a la luz de esos 3 trabajos, entonces quiero seguir caracterizando un poquito más la problemática que nos ocupa en Transparencia por Colombia, pero que en general sigue impactando a todo el país. Primero, plantear esa dinámica y esas formas de corrupción como algo que muestra altos niveles de conocimiento, recursos e influencias para afectar decisiones y presupuestos públicos. En otras palabras, no estamos hablando de un problemita menor, estamos hablando de un esquema deliberado de acción bastante bien pensado que se aprovecha en muchos casos justamente de esa capacidad de influencia y esa capacidad de cooptar grandes presupuestos estatales. Como lo dije antes, también esa dinámica de corrupción está caracterizada por la dinámica político-electoral como un mecanismo de acceso al poder, de tal manera que sea posible desviar recursos públicos para alimentar, por un lado, redes de clientelismo y, por otro lado, también para manipular regulaciones. Esto es algo que nos preocupa bastante y es que se capture la regulación justamente para evitar que a través de ella se pueda hacer un trabajo preciso de protección del interés general, del interés común. Y esto pasa en muchos casos, como lo mencioné también antes, bajo presión de actores privados o criminales. Identificamos también, derivado de estos análisis, situaciones de captura del sistema de control y de justicia a nivel nacional, a nivel local, cuyo propósito o cuyo efecto muy grave es que se siguen generando niveles importantes de impunidad, muy difíciles de abordar. Persisten vacíos normativos e institucionales, el incumplimiento de normas y los excesos de control muchas veces parecieran que le están haciendo el juego a la corrupción. Las graves afectaciones a derechos humanos que generan una gran cantidad de personas víctimas de la corrupción que a su vez ven sus derechos vulnerados y por último también, como lo mencioné hace un momento, un contexto muchas veces de prácticas sociales de fraude, trampa y corrupción. Con estos elementos en mente, entonces, lo que quisiera es detallar un poco más en esos datos que tenemos en Transparencia por Colombia sobre por dónde está afectando la corrupción, sobre todo al Estado en materia de contratación pública. Y lo primero que quiero compartirles es esta primera gráfica. De esos más de 900 hechos de corrupción que les comenté que analizamos en Transparencia por Colombia entre 2016 y 2020, la distribución es la siguiente. 27% de esos casos corresponden a corrupción administrativa, dentro de lo cual, lo voy a mencionar un momento con más detalle, la corrupción en la contratación pública tiene un peso enorme. Seguido de ello viene la corrupción en el ámbito político, luego la corrupción privada y por último la corrupción judicial. No quiere decir que sea menor, sino que se identifican menos casos asociados a ese último tipo de corrupción. Pero lo primero entonces para ver ahí es ese altísimo nivel de porcentaje de corrupción administrativa, entendida en buena medida como el desvío de bienes de recursos públicos para asegurar bienes y servicios que están en principio destinados a resolver necesidades de toda la población, sobre todo de sectores vulnerables. Y como lo mencioné hace un momento, aquí en esta gráfica ustedes ven el desglose de ese 27% de casos que analizamos en materia de corrupción administrativa. Identificamos ese 27% corresponde a 426 hechos y de ellos 177 tienen que ver con el ámbito de contratación pública. Y aquí lo que estamos encontrando es
una gran dinámica, una gran capacidad de, como lo dije antes, capturar, influenciar presupuestos públicos, decisiones públicas. Algunas figuras que nos llaman la atención de estos casos que hemos estado analizando corresponden a direccionamiento de contratos con requisitos habilitantes muy específicos. Es algo que sigue sucediendo en el país, por más que nos hemos puesto en la tarea de trabajar en pliegos tipo, en revisar toda la etapa precontractual y luego poder trabajar con sustentos en la medida de lo posible más serios, sigue siendo una problemática reiterada en el país, esa manera de sacar, por decirlo de alguna manera, unos procesos de contratación pública a la talla, como se decía con los pliegos sastre, de los interesados en quedarse con esos recursos. Otras dinámicas asociadas al pago de bienes o servicios, a pesar de no haberse cumplido en su totalidad, y esto tiene una clara corresponsabilidad, lo voy a mencionar en un momento, en las dinámicas de corrupción privada que estamos identificando, y también dinámicas asociadas a generar pagos por bienes y servicios para beneficiarios inexistentes, a través de manipular el número, en este caso, de estudiantes o pacientes. Esto es algo que afecta fuertemente el sector salud y el sector educación. Este tema de los estudiantes fantasma o los pacientes fantasma que luego permiten algún tipo de cobro de recursos públicos y, por lo tanto, pues afectación de esos recursos pues que son de todos. Luego quería hablar también sobre ese segundo porcentaje de corrupción que nos preocupa, que tiene que ver con la corrupción política, que es donde están involucrados actores políticos, por supuesto, en esa dinámica de corrupción, y por supuesto hay otros ámbitos que posiblemente pueden generar más alerta en materia de corrupción política, sobre todo lo que tiene que ver con el tema electoral, pero nos llama mucho la atención la manera, y esto reitera un poco esas ideas que les planteaba desde el principio, cómo los actores políticos y las dinámicas políticas siguen impactando fuertemente el ámbito de la contratación público-estatal, a través del uso de contratos para financiar campañas políticas, a través de la entrega de contratos públicos a financiadores, amigos o familiares de mandatarios o servidores. Y aquí hay un grado de responsabilidad supremamente alto, lo voy a mencionar en un momento, respecto a funcionarios públicos elegidos popularmente que siguen manteniendo de alguna manera algún vínculo, alguna relación, alguna deuda con ese mundo político que los catapulta de alguna manera a llegar a los cargos públicos. Y aquí un dato que traemos de otro análisis que hacemos en Transparencia por Colombia y que nos genera mucha alerta es que justamente 1 de cada 3 financiadores de campaña recibe un contrato luego de haber logrado que su candidato o candidata haya sido elegido. Es un tema que no en todos los casos genera una inhabilidad, pero que despierta una alerta supremamente importante en términos de análisis, de investigación y de conocimiento de quiénes son esas personas que están justamente en esa dinámica de corrupción político-electoral. Y luego quería detallar, como lo dije hace un momento, ese ámbito de corrupción privada que nos preocupa mucho. En un ejercicio similar que habíamos hecho antes, solamente analizando el periodo 2016-2018, habíamos encontrado un nivel de corrupción privada importante, pero no tan alta como esta que nos marcó ahora. Y aquí quiero destacar sobre todo ese 76 que está ahí, que es el número de hechos de corrupción en ese periodo 2016-2020, asociado con corrupción en relación con entidades públicas, porque en gran medida hay un tema asociado a contratación pública en esa dinámica de corrupción. Y aquí, por supuesto, pues también tenemos una gran cantidad, una gran diversidad de irregularidades, para destacar algunas de ellas, la celebración de contratos que en su desarrollo presenta sobrecostos, los temas también de doble cobro, cobros sin prestación de un servicio, conceptos no autorizados en los contratos o la apropiación de dinero sin terminar obras contratadas. Muy importante y destaca bastante todo el tema de raciones alimentarias en el ámbito escolar en el país. Lo sabemos por distintos casos sumamente preocupantes y persistentes en el programa de alimentación escolar. Y ya le mencioné también todo el tema de obras que quedan inconclusas a pesar de haberse entregado dineros públicos, que no en todos los casos obedece a hechos de corrupción, pero que sí tiene un planteamiento importante de ser analizados desde ese foco de irregularidades en materia de delitos contra la administración pública.
Aquí lo que quiero entonces resaltar es que en gran medida necesitamos trabajar fuertemente no solamente con esa instancia público-estatal, sino también necesitamos trabajar fuertemente con aquellos prestadores, contratistas, quienes entregan y prestan bienes y servicios al ámbito público, porque si no lo hacemos nos quedamos en buena medida con el panorama corto en materia de qué podemos hacer frente a esta situación. En esta gráfica, entonces, también para tratar de focalizar, lo que los datos nos dicen es que la mayoría de los casos están asociados al gobierno nacional y luego a alcaldías. De nuevo, son ámbitos en los cuales hay un efecto desde el proceso político electoral que luego llega a la gestión pública y desde ahí hay una influencia en la manera como se asignan y se ejecutan recursos públicos, incluyendo también, por supuesto, todo el tema de empleo, pero lo voy a mencionar en un rato. Aquí lo que quiero destacar es justamente el alto número de casos que encontramos, por ejemplo, asociados a fuerza pública, la importancia pues, que también tiene todo el ámbito de gobernaciones en temas de recursos de distinto índole, pero poder focalizar también en cuáles son esos actores o cuáles son esos nichos donde estamos encontrando esos mayores números. No quiere decir que los demás no sean preocupantes y no meriten importancia, por supuesto que sí, pero también nos ayudan a dar una señal de alerta sobre por dónde desarrollar estrategias para enfrentar esta problemática. En términos de sectores afectados, un poco conectado con lo que mencioné antes, lo que hemos encontrado en este análisis es que el sector mayormente impactado en términos de casos, en términos de complejidad, en materia de recursos, manejo de recursos públicos de manera irregular, está asociado al sector de defensa y seguridad. Este es un tema que hace muchos años de alguna manera ya se había alertado a nivel global, es un reto muy grande todo el ámbito de defensa y seguridad, en la medida además porque lleva razones, digamos, de seguridad nacional, de orden público, y eso hace que su control sea mucho más difícil, pero justamente pareciera que eso está siendo aprovechado para facilitar o generar mayores riesgos en procesos de contratación pública y en general en el uso de ese poder público, seguido del sector judicial, lo hemos visto también en muchos casos, pero quiero volver a los otros tres sectores que están ahí, que son sectores, junto con el de seguridad y defensa, por supuesto, de altísimo presupuesto público en el país. El sector educación, ciencia y tecnología, vivienda, ordenamiento territorial y servicios públicos y sector salud. Esto reitera de alguna manera esa idea que les planteaba hace un rato, que hay dinámicas de corrupción que están fuertemente ligadas a aquellos sectores donde los presupuestos públicos son muy grandes y por lo tanto los niveles de riesgo ahí son mayores y por lo tanto también las medidas que necesitamos para abordar este tipo de situaciones pues necesitan unos enfoques mucho más diferenciados. Y entonces luego de las tristes cifras desde Transparencia por Colombia, y creo que esto es algo que en general en el país hemos evolucionado en gran medida, hay que abordar también las ideas alrededor de cómo enfrentar esta situación, por supuesto sabiendo además que estas cifras son una aproximación. Es muy difícil tener un universo completo de datos que nos muestren con plena precisión cómo se está moviendo la corrupción en el país y dónde está afectando, en la medida que es una dinámica, pues por supuesto, ilegal, opaca, que funciona en la clandestinidad, y por lo tanto lo que tenemos son cifras, datos que nos ayudan a hacer una aproximación. Pero habiendo dicho eso, y con esas cifras en mente, más muchas otras que hay de distintos estudios, hemos estado considerando Transparencia por Colombia, digamos, esta gran teoría de cambio, por decirlo de alguna manera, que nos parece importante plantearlo así porque definitivamente no hay forma de enfrentar esta problemática si no lo hacemos de manera articulada, si no lo hacemos de manera alineada, si los distintos actores que estamos involucrados en este tipo de temas, directa o indirectamente, no contamos con una visión conjunta, porque cualquier esfuerzo que hagamos aislado va a caer como una gota en un mar de problemáticas y no va a lograr hacer una diferencia fuerte. En ese sentido, pues lo que planteamos es que si la corrupción opera dentro de un sistema, por lo tanto, para enfrentarla es necesario contar con una aproximación sistémica, una aproximación que de nuevo necesita el concurso de múltiples actores.
Buscaríamos, por lo tanto, mayor apropiación de prácticas de integridad, activismo cívico y defensa de lo público en la sociedad. Sobre esto no me referí tanto en los datos que les mencioné hace un momento, porque muchas veces cuando estamos abordando el tema de corrupción y el tema sobre todo de contratación estatal, necesitamos una aproximación muy fuerte desde los datos. Sin los datos muchas veces podemos caer como en lugares no solamente comunes, sino también en imprecisiones, pero alrededor de todo eso muchas veces, y lo hemos vivido en el país, parece que se plantean soluciones normativas, soluciones regulatorias, pero el problema ha demostrado ir más allá. No quiero decir que las leyes y normas no sean necesarias, lo voy a reiterar en un momento, pero sí es importante la reflexión alrededor de esas prácticas, alrededor de esos comportamientos que en muchos casos lo que genera es esa base para poder aprovechar el ámbito de riesgo o el ámbito de oportunidad para cometer algún tipo de irregularidad. Y junto con eso consideramos que es muy importante seguir desarrollando condiciones y capacidades para enfrentar la corrupción en el sistema político y en la gestión pública estatal, nacional, departamental y municipal, y por supuesto también avanzar en ese liderazgo orientado hacia el fortalecimiento de un sistema de integridad que articule y transforme actores sociales, políticos, estatales y empresariales. En resumidas cuentas, es una tarea de todos, lo ha sido siempre, pero en este momento, con esta gravedad de problemática, requiere aún más el concurso de múltiples actores y en ese sentido es que me alegra tanto poder estar en este espacio y poder compartir estas reflexiones con ustedes, porque consideramos que hay una manera de, como lo vengo mencionando, encontrar puntos en común y tratar de trabajar de manera mancomunada en este propósito. Pero entrando ya un poquito más en materia y para ir cerrando mi intervención, pues miremos aquellos ámbitos más específicos de contratación pública donde consideramos que es necesario avanzar de tal manera que podamos reducir los riesgos de corrupción, reducir los riesgos de discrecionalidad y por lo tanto los riesgos de asignación y uso de recursos públicos de manera indebida. Hay un primer ámbito que nos preocupa bastante y por lo tanto es de planteamiento de propuestas y es pensar muy bien las modalidades de contratación en el país y, por supuesto, también seguir trabajando en esos mecanismos de compra pública sobre los cuales hemos estado avanzando en los últimos años. Del primer tema, por supuesto, lo que vemos es que hay una gran cantidad de formas de hacerle el quite a una contratación que sea suficientemente transparente, abierta, competitiva, y ahí es donde digo que también la corrupción se mueve con suficiente inteligencia, capacidad, complejidad. Saben muy bien las normas, saben muy bien cómo esconderse, saben muy bien dónde están los vacíos. Y uno de los puntos entonces que nosotros consideramos es que hay que depurar esas modalidades y procedimientos de contratación, reducir los regímenes especiales y fomentar el uso de herramientas tecnológicas en el proceso contractual. Este es un planteamiento pues bastante general que por supuesto tiene un desarrollo mucho más amplio, pero en sumas también pues necesitaría de alguna manera pasar por algún tipo de cambio, reforma de diseño normativo que nos ayude justamente no a ignorar la necesidad que hay en muchos casos de tener esos regímenes especiales, pero sí a ver cómo controlamos esa altísima discrecionalidad que sigue estando enquistada en esos regímenes, en esas modalidades, sobre todo de contratación directa. Asociado a esto, pues seguir trabajando en ese mecanismo, en esa herramienta tan importante que tenemos en Colombia, el trabajo que lidera la Agencia Colombia Compra Eficiente y sobre todo lograr hacer la transición completa a SECOP 2 de tal manera que no solamente sea posible seguir fortaleciendo la transaccionalidad en materia contractual a través de esta plataforma, sino también poder tener una fuente de información pública mucho más efectiva, mucho más oportuna, sobre la cual se pueda generar análisis, datos, pero sobre todo identificar alertas. Esa es una de las grandes necesidades en materia de lucha contra la corrupción, prevenir riesgos a través de la visualización oportuna de datos, de documentos que nos permitan de manera conjunta identificar dónde pueden haber problemáticas y por supuesto junto a esto también hacer que la plataforma cada vez más sea efectiva en términos, ojalá, de también contribuir a identificar esas posibles alertas, irregularidades, por ejemplo, poder contar con información sobre
ejecución, cumplimiento de contratos públicos, poder tener alertas sobre el cumplimiento o no de contratos pasados. Esto pasa mucho, en muchos casos, las formas que toman distintos personas jurídicas que han sido sancionadas en un lugar con una razón social, pero que terminan contratando en otro lugar con otra razón social. Ahí hay un tema de fondo que es el de transparencia en los beneficiarios finales de las personas jurídicas, que ya existe en nuestra legislación, que está en proceso de ser regulado por la DIAN y que seguramente podrá ofrecer unas herramientas adicionales en esta materia. Luego, otro ámbito para nosotros también muy importante es la publicidad, la información y el control a conflictos de interés, la reglamentación sobre publicar información de la ejecución de recursos públicos por parte de entidades de régimen especial y de sector privado. De nuevo, no queremos aquí desconocer que hayan necesidad en muchos casos de acudir a regímenes más propios del ámbito privado, pero eso no significa que entonces los recursos y la manera como se ejecutan dejen de ser visibles a la ciudadanía. Y aquí, pues en particular, con el siguiente punto que les menciono, nos preocupan mucho las situaciones asociadas a emergencias y atención a población vulnerable. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia, unos grandes recursos que en muchos casos no terminamos de entender muy bien cómo fueron implementados. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en eso ha hecho un trabajo muy importante. Nosotros también en términos de poderle hacer seguimiento, en nuestro caso a 5 billones de pesos, pero por supuesto lo que se ha ido en términos de recursos públicos para atender la emergencia de la pandemia es muchísimo más amplio que eso. Pero también en situaciones, por ejemplo, de la reconstrucción de la isla de Providencia, que además se replica permanentemente en nuestro país en distintos lugares por situaciones de calamidad derivada de emergencias climáticas, y en esos casos no logramos encontrar la información, no logramos tener suficiente trazabilidad de cómo los recursos públicos se están utilizando y por lo tanto consideramos que hay una persistente posibilidad de riesgos de corrupción en ese ámbito al no tener suficiente información pública y al no saber también cómo se sanciona ese incumplimiento de divulgar ese tipo de datos. Y algo que también tiene que ver con temas que mencionaba hace un rato, en Colombia necesitamos avanzar mucho más en entender y gestionar, aterrizar todo el tema de conflictos de interés y los regímenes de inhabilidades para contratar en el Estado. Nos escandalizamos por 1, 2, 3 casos que pueden suceder, hace poco en Presidencia de la República, o en el DAPRE más bien, aquí y allá, pero no terminamos de aterrizar este tema de manera suficientemente concreta en un sistema robusto que le haga seguimiento a esas inhabilidades y a esos conflictos de interés, y por lo tanto terminamos a la vuelta de la esquina con una gran cantidad de inconvenientes que luego hay que gestionar, que luego hay que tramitar y que se vuelven pues no solamente ineficiencias sino también focos de posible corrupción para el país. Eso tiene que ver, como lo mencioné antes, con relacionar esos temas de conflictos de interés con financiadores de campañas, hacer un mejor uso de esos conflictos de interés que están declarando servidores públicos a través de SIGEP, o los intereses declarados en las entidades contratantes y los oferentes. Y cierro mi intervención entonces hablando y dejando solamente mencionados algunos otros ámbitos de alto impacto que hay que seguir trabajando justamente para fortalecer esa prevención de fraude, de corrupción en este ámbito de contratación pública. Por supuesto, uno de los rubros más importantes de contratación pública en el país es todo lo que tiene que ver con contratistas del Estado. Es un tema que para nosotros llama mucho la atención en materia de empleo público, tanto por la gran discrecionalidad que sigue existiendo en esos procesos de contratación, como lo que tiene que ver con la dificultad para garantizar más un servicio público mucho más meritocrático, mucho más profesional, entre otros temas. Pero volviendo al ámbito de contratación pública, pues es uno de los planteamientos que hay que abordar de manera mucho más sistemática. Ahí también la Comisión de Expertos Anticorrupción liderada por FEDesarrollo planteó unas recomendaciones bastante interesantes que habría que agregar, por supuesto, a la lectura de contratación pública en el país en la medida de que, de nuevo, por esa vía hay unos recursos muy importantes que se ejecutan. No quiero decir en lo absoluto que haya que terminar con este tipo de figuras porque muchas veces son muy necesarias, pero sí que podamos tener una mirada mucho más detallada y establecer unos procedimientos mucho más precisos para evitar abusos en ese ámbito.
Estrategias sectoriales, por supuesto, no podríamos dejar de mirar aquellos ámbitos que les mencioné hace un rato, cómo abordamos este tema en materia de defensa y seguridad, cómo abordamos este tema en materia de educación, ciencias, tecnología, vivienda, ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Presupuestos públicos grandísimos que ameritan además unas estrategias mucho más específicas y mucho más acotadas para las realidades que se viven en estos ámbitos. Hay que seguir avanzando en diseño, implementación, monitoreo del uso de los pliegos tipo, tenemos ya las normas, tenemos el trabajo que va avanzando, algunos datos parecen indicar que es una buena herramienta, en otros casos siguen persistiendo algunas dudas, pero en general pues conceptualmente es algo que vale la pena seguir trabajando, pero también seguir generando datos para poder evaluar la eficiencia y relevancia de ese tipo de herramientas. Algo, digamos, muy de la coyuntura nacional, creemos que hay que dar un debate serio de fondo, no acalorado y mucho menos en el ámbito, en el contexto electoral, de qué pasa con la ley de garantías, ¿no? Es algo que va y viene y que se acaba el periodo electoral, se nos olvida y luego vuelve otra vez el periodo electoral y se vuelven a activar. Ese es un círculo vicioso del cual tenemos que salir en algún momento. Ojalá podamos dar ese debate, como lo acabo de decir, fuera del contexto electoral y revisando de fondo realmente qué deberíamos hacer con ese tipo de herramientas, siempre, por supuesto, con el propósito de proteger los recursos públicos y evitar que sean manipulados para intereses políticos. Y en la base de todo, cierro con esto, sigue estando el tema de transformar prácticas empresariales, prácticas sociales, que en muchos casos pueden estar haciéndole juego a la corrupción en el ámbito de contratación pública. Muchas gracias, espero que esto haya sido útil, relevante para sus reflexiones.